para mí es un placer estar aquí hoy y estar así acompañando también a grandes profesionales y grandes amigos y grandes conocidos desde Venezuela, ¿no? Para mí un placer siempre. Bueno, el tema que, que hoy quisiera tocar es algo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y varios de aquí lo saben. Y es el abordaje visceral. El abordaje visceral cuando lo conocí por ahí buscando un poquito más, ¿no? Esa profundidad. No sé si se ve la presentación ya. Porque yo vengo, sí, o sea, yo sigo con la... Vale, vale, bueno, hago un poquito el recuento. Cuando, cuando estudié la terapia manual, eh, poco de haberme graduado, gracias a grandes profesionales y a grandes profesores que tuve desde la universidad, eh, claro, la presentación yo la envié, pero... pum, 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 pum. Vale. Eh, Me di cuenta que, bueno, la terapia manual para mí en mi práctica clínica fue un antes y un después. Eso está más que claro y por eso es que muchos nos fuimos por esas vías, ¿no? Gracias a profesores como Dayana Noriega, ¿no? En Venezuela, en la Universidad Arturo Michelena, y muchos otros, incluyendo a Editza. Ahí lo tenemos la presentación. Ahí sí. A Editza que por ahí sé que está, le mando un gran abrazo. Bueno, entonces comentaba que cuando en el 2012 vi que, bueno, la terapia manual era muy interesante lo que se conseguía, muy diferente a la fisioterapia convencional, pero cuando empecé a descubrir el abordaje visceral, me enganchó y me enamoré, y a partir de ahí nunca lo solté en mi consulta y hoy en día haciendo ciertos trabajos científicos, sobre todo en clínica. Y bueno, hoy quiero compartir un poco el abordaje visceral y la influencia sobre el sistema nervioso autónomo. Esto bien conocido por todos, pero con algunos ítems o algunas cosas que hoy en día se están trabajando con mucha evidencia y que, por suerte, yo lo he estado testeando a primera mano, ¿no? Gracias a formaciones que he hecho y que ese testeo me ha hecho llevar a ser más preciso y más concreto y es lo que hoy quisiera comentarles, ¿no? El abordaje visceral no es solamente, como siempre lo hemos visto, ¿no? El tema de conseguir una buena movilidad, conseguir una buena motilidad, por supuesto que es importantísimo, pero hay mucho más allá de eso, porque ciertamente creo que a todos nos pasó cuando tuvimos contacto a nivel visceral, decíamos, pero bueno, la duda es, ¿será que lo muevo o será realmente cuál es el mecanismo de acción de esa relación que hay con el sistema nervioso, con la parte musculoesquelética? Entonces, yo me tomé el atrevimiento de colocar esta imagen y ponerlos a pensar un poquito, porque a la hora de ser profe me gusta poner e interactuar con los alumnos y con las personas que me están escuchando, en donde que esta imagen, aunque es un corte muy conocido por todos, hay algo muy característico y de que hoy le voy a hablar, que es el corazón, que está del lado derecho. Y ahí es cuando la visión del profesional sanitario, sea cual sea, y a los que nos compete a nosotros hoy en día, que es ser fisioterapeuta, ustedes osteópatas o terapeutas manuales, la visión integral va a determinar por dónde vamos a abordar ese paciente, cómo está ese paciente, desde cualquier estructura que vayamos a valorar o tratar, verlo mucho más complejo. Y a mí realmente la manipulación visceral con las formaciones con Barral que he hecho, me lleva a eso, ¿no? A tener una visión cada vez más amplia de ese paciente para lograr, como todo lo que queremos, es un tratamiento bien objetivo. Entonces, eh, yo lanzo la pregunta, ¿qué es una víscera? Porque sí, las vísceras sabemos que es el estómago, el intestino,
el propio corazón, pero ¿qué es una víscera realmente? Son estructuras, como bien conocemos, huecas, pero que dependiendo de su cavidad, hay forma de yo mover la presentación, ¿no? ¿Verdad? Si no voy diciendo siguiente, mejor, ¿no? Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Dependiendo de la cavidad en que estemos, vamos a conseguir una u otras. Pero lo interesante de ello es que tanto en la cavidad torácica, abdominal o pélvica, tienen una comunicación. Y esa comunicación no es más, como lo bien conocido, el sistema nervioso visceral, que es lo que ya hemos estudiado muchísimo y se sigue estudiando, el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso simpático, parasimpático, el vago, tan, como decía antes estuve muy enganchado por el tema visceral y hoy en día estoy muy enganchado estudiando muchísimo el nervio vago porque he conseguido tantos buenos resultados abordándolo, no solo directamente al nervio, como ustedes bien conocen, miles de técnicas que existen, ¿no? A nivel osteopático, pero de un abordaje un poco más complejo, incluso desde la parte integral de el día a día del paciente, de hábitos, de sueño, de nutrición, para interrelacionar y generar un cambio real de este paciente. Y ahora, un poquito más tarde se los voy a mostrar, medibles, por suerte hoy en día. Lo más importante de resaltar para mí del sistema nervioso autónomo es que los ganglios que conectan, como vemos aquí a nivel simpático, los ganglios que conectan cada estructura, cada víscera, van a ser ese puente de interrelación entre vísceras. Y ese puente lo que nos va a decir es que no podemos seguir viendo el sistema nervioso autónomo como que uno activa y uno relaja. Es un tema de regulación, de neuromodulación, donde la estructura va a influir directamente, no lo que la técnica que utilicemos, no ¿cómo te puedo decir? La maniobra en sí, sino es la información que cambiamos a través de las vísceras que se transmite por el sistema nervioso. Si quieres, pasamos y veamos y conseguimos esto. Si quieres, pasamos un poco las diapositivas y vamos a donde están las vías hacia adelante, las vías aferentes y eferentes. Una más, por favor. Aquí resaltar un poco que hay una conexión quimioreceptora, varoreceptora, metabólicamente y a nivel ganglionar, simpático y parasimpático, porque es mucho más allá de que el para inhibe la contracción cardíaca, baja la frecuencia cardíaca. Claro que influye, pero es más la información que podemos conseguir con el estímulo a nivel visceral para generar un cambio central. Es una vía de información más que, más que una modificación o un cambio de que la víscera tenía una pérdida de movilidad y ahora mueve mejor. Por supuesto, es muy importante la técnica a tratar o la técnica que se escoja, adaptada al paciente, pero es mucho más que eso. Aquí lo que quiero resaltar son las vías y comunicaciones. Si quieres pasas a la siguiente. Vías y comunicaciones de este sistema, como decía antes, a nivel ganglionar. Lo, lo resaltante en esta lámina es que desde la neurona preganglionar podemos, a nivel visceral, desde el órgano efector, como sale en la imagen, como puedo, es que no puedo ver la imagen, desde el órgano efector podemos generar un estímulo a nivel medular y a nivel central, gracias a la conexión vagal, ganglionar, simpático o parasimpático. Entonces, lo que sí quiero que lleven
ejemplo, después de lo que yo esté hablando, es que lo importante, más allá de la sintomatología, que es importante ciertamente mucho más para el paciente que para nosotros, porque la sintomatología no es más que eh, el hecho de la respuesta a una pregunta. ¿Cómo es esto, José? El dolor, por ejemplo, o cualquier sensibilización, es la respuesta de que el mecanismo del sistema está mal adaptado. ¿Ok? Por ejemplo, trastornos de sueño, procesos inflamatorios. Es un tema de que hay una alteración de la respuesta. Pero, ¿por qué mejor, más allá de tratar la respuesta, que no quiero decir que no se tenga que tratar, por qué no mejor tratar por estas vías y mecanismos? ¿No? ¿Por qué no tratar la, la pregunta? Si cambiamos la pregunta desde un abordaje visceral, dando una nueva información, con esta capacidad que tiene el cuerpo humano de modificar, con esa farmacia interna que puede haber y de modificar tantas cosas, dando un estímulo importante, que al final es lo que hacemos, ¿no? A nivel visceral. Más que el tema de movilidad es cambiar hacia, desde esos mecanorreceptores, cambiar información. Si quieres, pásame la siguiente. Cambiar información errada, cambiar información errada que va desde esa vía. Entonces, aquí lo interesante es dar una nueva información desde la víscera, desde el órgano efector o órgano final, para plantear un cambio de sensibilización, un cambio armónico o regularizar la homeostasis. ¿Vale? En esta otra lámina de vías y comunicaciones tenemos sistema nervioso central, ¿no? Y tenemos la neurona preganglionar del ganglio simpático, a mi izquierda en este caso, y acetilcolina generando esa sinapsis con la neurona postganglionar para generar un cambio de estímulo a nivel del órgano final, ¿no? Órgano final, como cualquier otra víscera, ¿no? Gracias a neurotransmisores como son la noradrenalina o cualquier otra vía. Y a nivel parasimpático hacemos la misma conexión, pero en este caso sería más la acetilcolina que va a generar esa conexión y esa sinapsis hacia el órgano final. Entonces, por eso digo, es más un tema de información, de comunicación, de cambio de comunicación, que un cambio de una motilidad, una movilidad, ¿no? Porque, porque el abordaje visceral, más allá de que está conectada como eso bien lo sabemos, con todas las estructuras musculoesqueléticas, ¿no? Eh, puede haber una vía ascendente o descendente, y ahí es donde deberíamos entender qué puede estar pasándole a este paciente para poder tratar. El sistema nervioso tiene que mantener estos mecanismos de motilidad, o sea, tiene que mantener esta regulación, pero cuando, sobre todo en casos crónicos, estos pacientes crónicos que no evolucionan, la víscera o el órgano final, como nos comenta esta lámina, el órgano final siempre va a estar afectado. De hecho, se habla de entre un 85-90% de relación visceral frente a patologías neuromusculoesqueléticas crónicas. Entonces, en resumen, para terminar un poquito esta parte teórica, necesitamos entender qué ocurre con estas vísceras, con estos órganos, por supuesto, incluso también desde una narrativa del paciente, aunque hay profesionales como he visto, por ejemplo, a Jean-Pierre Barral, que solamente establece conexiones con las vísceras. Él no le pregunta ni siquiera desde una narrativa al paciente,
¿Por qué viene a consulta? Sino directamente habla con las estructuras del paciente, con el tejido conjuntivo, como puede ser la fascia, la víscera o cualquier otra estructura, y consigue dónde está la afectación, dónde está y por qué el paciente acude a esta consulta. Porque en muchas ocasiones, y bien nos pasa, ¿no?, a diario, que el paciente llega con una queja, llega con una necesidad, ¿no?, de que necesito explicar esto, pero en muchas ocasiones está errada la narrativa del paciente. Y para esto necesitamos escuchar al paciente, si bien es cierto, pero necesitamos también saber qué es lo que nos está diciendo el cuerpo del paciente y en este caso la estructura visceral. Bien, si quieres, pásame la otra, por favor. Pero ¿cómo viaja la información desde lo superficial a lo profundo? Ya hablando más a nivel de el tejido conjuntivo, ¿no? Aquí juega un papel muy importante y en evidencia científica lo podemos ver, los mecanorreceptores de la piel, el tejido conjuntivo, viscerales, tendinosos, porque son, como decía antes, lo que van a cambiar la información que sube y que responde al paciente, ¿no? Son los que van hablando o entablando una conversación bien armónica con estos mecanorreceptores, eh, son los que van a ser el puente para que genere un cambio positivo o regule incluso la homeostasis del paciente. No es, no es tanto un tema o un abordaje más de estructura, ¿ok? No es que gané una movilidad, gané una motilidad y ya solucioné. No, es más allá de que estos mecanorreceptores van generando informaciones, bueno, tanto mecanorreceptores, si podemos utilizar la mano, como los utilizamos, o incluso el paciente con una práctica respiratoria, cambiar a nivel barorreflejo incluso, esa esa percepción nos va a hacer generar un cambio y sobre todo un cambio mantenido. Entonces, la información va a viajar desde los mecanorreceptores más superficiales, que va a ser la piel, tejido conjuntivo, fascia, y va a esos mecanorreceptores viscerales generando ese cambio de información y ese ascenso, descenso de información desde el sistema nervioso periférico a central. Y cuando baja, esa vía de información nos va a permitir generar ese cambio. Entonces, de hecho, nos hablan la evidencia científica que mientras más se empiece a regular ese cambio o ese estímulo positivo con una medición que ahora les voy a mostrar, esa información se va a mantener en el tiempo. En muchas ocasiones los cambios, y lo hemos visto todos a nivel clínico, ¿no? A diario. En muchas ocasiones tú palpas al paciente, le palpas, qué sé yo, la faja abdominal al paciente y es sensible, es una faja abdominal que no le gusta ser tocada, que, que le crea al paciente una incomodidad, una disconfort, pero no es porque haya una alteración per se, sino es porque esos mecanorreceptores tienen crónicamente una alteración, una vía de información alterada, como la hemos visto, y esos mecanorreceptores lo que van a generar es un estímulo nociceptivo. Incluso en los conceptos de sensibilización central es muy común verlo. Entonces, no porque haya un daño de tejido o una sensibilización, perdón, no porque haya dolor intenso, va a ser porque haya un daño del tejido importante. Y es lo que muchos pacientes en ocasiones no entienden, pero es por las vías de información. ¿Vale? Ah. Em, Otra cosa importante es, pásame
Pásame la diapositiva, porfa. Muy bien. Lo más importante es cómo hacer una valoración, ¿no? Hay múltiples técnicas para hacer la valoración, pero en los últimos años, sobre todo a nivel de estudios científicos en Francia, se ha demostrado que hay que hacer en los tres planos, incluso como cualquier otra articulación, porque, como bien sabemos, se considera una articulación todas las estructuras viscerales. Entonces, hacerla desde el paciente en carga, luego sedente, desde el cráneo, luego supino y luego de cúbito lateral, sintiendo esa elasticidad y esa viscoelasticidad que nos va a dar información desde lo superficial a lo profundo y ver cómo responden esos mecanorreceptores, si va en concordancia ya con lo que el paciente nos viene comentando, si el paciente nos viene diciendo si tiene algún trastorno o alteración en la zona, ¿no? Pero por supuesto, ¿cómo se debería hacer? ¿Cómo se debería abordar? Yo siempre recomendaría que tus manos son las que se adapten al tejido, no el tejido a tus manos. Entonces, el tejido es el que nos va a dar ciertamente la información de qué tan profundo podemos llegar en un primer momento, en una primera toma de contacto, y qué información le está dando esa primera toma de contacto al paciente que el paciente nos puede estar informando. Ya cuando tú pones una mano en una cicatriz, incluso a nivel del abdomen, y el paciente ya pone una cara de incomodidad, una cara de que quiero que me quites esa mano, eso podría estar en relación con su sintomatología. De hecho, bueno, en la presentación no logré ponerla, pero en mi Instagram siempre he colocado ciertos pacientes que haciendo una simple palpación a nivel visceral mejora una movilidad articular, mejora el tono muscular y simplemente no es por la maniobra en sí, es porque existe un cambio de los mecanorreceptores. El toque, por supuesto, sutil. El toque, dependiendo del tipo de paciente, tiene que adaptarse. Si es un bebé, no va a ser lo mismo que un niño, no es lo mismo que un adolescente, no es lo mismo que una chica, que un chico. Entonces, el toque siempre muy sutil y en el primer toque nos va a dar mucha información. Si hay una profundidad de que nuestra mano se va más profundo, puede ser un abordaje más un tema más articular, más a nivel de columna, si el paciente está supino. Si es un componente más desde bípedo y valoramos, puede ser más estructuras más locales y escuchar lo que el cuerpo del paciente nos quiere decir. En muchas ocasiones, si bien manejamos una técnica mejor que otra, pero, pero hay que escuchar el cuerpo del paciente porque el paciente viene a consulta porque el paciente no escucha su cuerpo. Y al no escuchar su cuerpo, nosotros tendemos, o nuestro deber debería ser descifrar un poco qué es lo que nos quiere decir el cuerpo del paciente para simplemente generar un estímulo y generar ese cambio. No es, y recalco mucho porque veo muchas cosas a veces, o me llegan pacientes y me dicen, bueno, es que esta persona me hizo la técnica tal que es espectacular y le ha servido con no sé cuántos pacientes, pero a mí me va peor. Claro, porque tenemos que adaptarnos al paciente, ¿vale? No podemos tener una técnica solamente para todos los pacientes que cursen eso y sobre todo en abordaje visceral, ¿no? Siempre respetando, como decía, la elasticidad y la viscoelasticidad de ese tejido. Esa información que nos da es de gran importancia. Pasamos la otra lámina y sería, vale.
como decía, el porqué de la importancia del abordaje visceral es que entre el 85 y 90% de casos tiene una relación con el síntoma, sobre todo en sintomatologías crónicas y sobre las estructuras neuromusculoesqueléticas. O sea, la víscera, es raro que de cada 10 pacientes la víscera no esté involucrada. No quiere decir que sea todo el problema, no quiere decir que sea la responsable de todo, en ocasiones sí, ¿no? En un porcentaje alto, por supuesto hay mucha variabilidad, pero tiene una repercusión siempre. Y si generamos un estímulo importante, un estímulo de esos mecanorreceptores, de esa sensibilización, va a generar que la víscera genere un cambio a nivel articular y podamos facilitar ese abordaje más local, ¿no? La víscera, como decía también, tiende a cronificar la sintomatología, porque la sintomatología es la respuesta de una pregunta mal adaptada. Hay que abordar la pregunta. Ahora, cuando vayamos a la sesión de preguntas y respuestas, es importante este concepto, ¿no? Porque estamos siempre tentados a ayudar al paciente y es nuestro trabajo, es lo que nos gusta, ayudar al paciente, pero el síntoma no siempre es necesario abordarlo, sobre todo yo hablo aquí en primera instancia, ¿no? En primera instancia porque entendiendo el problema, nosotros necesitamos llevar al paciente a un estado mejor, ¿no? Que con el que llega a consulta, pero necesitamos es cumplir un proceso completo y para generar un proceso completo de cambio necesitamos tratar la pregunta, no la respuesta. Eh, Suena en ocasiones, y a mí también me costaba, suena un poco complejo a la hora de, bueno, claro, pero entonces, ¿qué haces? No tratas el dolor del paciente, viene por un dolor del hombro derecho, ¿y qué? Entonces, no tratas la cápsula articular, no tratas, qué sé yo, el supra, no tratas la cervical. No, no, claro que sí, pero entendiendo cuál es el camino a seguir del paciente, porque la respuesta es el síntoma. Tenemos que tratar, es la pregunta. Tenemos que cambiar la pregunta para obtener una respuesta diferente, una respuesta más óptima. Bien, cambiamos a la siguiente. Aquí entramos en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bien, la HRV. Bien. Pero, ¿qué tiene que ver esto, José? Me estás hablando de las vísceras y ahora me apareces con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es todo esto? Bien. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, como seguramente muchos de ustedes ya saben, hoy en día ya hace algunos años, tiene mucho soporte científico. Se habla que entender, analizar, probar la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos determina cómo está este sistema nervioso y cómo está ese sistema nervioso y cómo están los componentes viscerales, ¿no? Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca no es más que los intervalos de una contracción cardíaca en milisegundos, los intervalos RR que en algún momento, perdón, los intervalos RR que en algún momento vimos en cardiología, ¿no? Pero es la variación del tiempo entre los intervalos, ¿ok? Por ejemplo, en el primero que aparece 8:28, en el segundo 8:45, en el tercero 7:54, en el cuarto 7:42, es la diferencia. Y en esa diferencia, en esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, de un electrocardiograma y que lo podemos hacer de otra forma, que ya los voy a mostrar, nos va a determinar
cómo está el sistema nervioso autónomo específicamente, simpático y parasimpático. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si está, ahora lo explico un poquito más detenido, pero si está alta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos dice que nuestro sistema cardíaco está más relajado. Y si nuestro sistema cardíaco está más relajado, nos dice que tiene una tendencia más vagal, más de calma, más de tranquilidad. Pero si la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los intervalos son más cortos y son menos cantidad, nos dice que estamos en presencia de más neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, o sea, más con tendencia simpática. Y es impresionante porque he conseguido en los últimos 3 años, donde más he podido aplicar lo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ciertos casos de pacientes que llegan a consulta que no son pacientes de primera instancia de nosotros. Y al referirlo a cardiología, 2 de ellos con problemas importantes a nivel cardíaco que no sabían. Entonces, una herramienta que yo recomiendo para cualquier profesional, bueno, creo que Adelis ya lo viene haciendo hace rato también, para cualquier profesional, el entender la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos da una pauta de cómo está este sistema nervioso y a partir de allí generar un cambio, sí, más estructural, más físico. Lo que decía antes, cambiando la pregunta para que la respuesta sea diferente. Así que pasamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca se va a conseguir, por supuesto, mucho más en estudios como el Holter, ¿no? En el Holter y el electrocardiograma como tal, se ve la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero hasta hace muy poco no lo relacionan para ver cómo está el sistema nervioso autónomo. Ahora es que hay un poco de entendimiento, pero el Holter es uno de los parámetros o de los estudios más precisos donde se ve la variabilidad de la frecuencia cardíaca y entender eso en muchos pacientes en consulta se les recomienda que su cardiólogo le coloque porque, porque ahí vamos a entender cómo se comporta en 24 o 48 horas, dependiendo de la necesidad, cómo se comporta ese sistema nervioso autónomo en cada tarea del día. Fíjense lo interesante aquí, porque cada tarea del día va a generar una activación autonómica diferente. Si yo estoy despertando por la mañana, voy a tener una activación diferente a como voy a estar por la noche. Eso es la teoría, pero no siempre pasa porque los pacientes incluso en muchas ocasiones están invertidos. Este típico de pacientes que tiene insomnio, trastornos gástricos crónicos ya de años, dolores musculoesqueléticos variados, que por la mañana le cuesta salir de cama, que tardan 20 minutos más para salir de cama, 5 minutos poniendo el despertador, eh, alargando el despertador, lo que ocurre es que en muchas ocasiones el sistema nervioso autónomo está invertido. Invertido quiere decir que como debería estar por la mañana, que es con una tendencia más, con una variabilidad y una tendencia más simpática, está más con una tendencia vagal, y por la noche, no, es que me siento más activo por la noche. En muchas ocasiones, cuando se le hace el estudio, lo que se demuestra es que está con una tendencia más simpática. Entonces, por supuesto, si yo tengo una tendencia simpática, no puedo tener un sueño reparador, no puedo conciliar el sueño y llegar a una fase REM, ¿no? Una fase óptima, y todo esto va a generar unas alteraciones musculoesqueléticas e incluso, por supuesto, viscerales. Entonces, eh, eh, este estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, obviamente ahora no es el momento, pero es muy interesante entenderlo, estudiarlo, porque nos va a dar muchísima cuantificación de cómo está ese paciente y muchas preguntas
que en ocasiones no podemos entender. Nos va a dar esa información. Vale, siguiente lámina. ¿Cómo podemos medir el sistema nervioso autónomo? Eh, Hoy en día, como decía antes, la evidencia científica la tiene sobre todo el Holter, ¿no? En primer momento el Holter, y lo que más tiene estudio científico es con la banda polar específica, la banda polar H10, la banda polar específica, no cualquiera del mercado, es la que tiene más estudios, ¿no? Hasta ahora, porque puedes hacer una especie de electro a través de dos software como Cubios y Elite. Te dan mucha información de, como decía antes, de cómo está este sistema y de, dependiendo de la tarea que tú le indiques al paciente, cómo puede responder, ¿no? En este caso que estamos hablando visceral, ahí traje un casito interesante, haciendo un estímulo visceral, perdón, haciendo un estímulo visceral, ver cómo responde esa variabilidad de la frecuencia cardíaca y ver si estoy en el lugar correcto para tratar en este preciso momento, ¿vale? Y si es mejor o responde mejor la variabilidad de la frecuencia cardíaca, supino, prono, y dependiendo de cómo me esté dando la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el feedback, voy a responder a generar un estímulo o no. En muchas ocasiones, lo que ocurre es que eh, creemos estar en el órgano, en la víscera, para tratar por las relaciones que conocemos, anatómicas, fisiológicas, neuroendocrinas, y resulta que la variabilidad cambia. O sea que mi sistema responsable de llevar la información más allá de estos mecanorreceptores que están en conexión, no está llegando la información, porque a lo mejor estoy haciendo un estímulo perfecto en cuanto a técnica, pero me está generando un estímulo más simpático. ¿Eh? Entonces, si yo lo que quiero es conseguir un estímulo más vagal y el estímulo que estoy haciendo me genera un estímulo simpático, pues ese no es la vía ni el objetivo. Entonces, esto lo que nos puede es dar información veraz, real, en feedback, como lo vamos a ver ahora, de qué estoy haciendo y que si lo que estoy haciendo antes, durante y después de la consulta es una vía óptima de cambio positivo para el paciente en ese momento. ¿Ok? Bueno, en ese momento y posterior. Hay casos de pacientes que incluso yo les mando a comprar la banda polar para hacer unas mediciones después de hacer el deporte, a levantarse, si durmió 5 horas u 8 horas, antes de dormir, posterior a una actividad. Bueno, dependiendo del caso, eh, la medición nos da mucho, ¿no? En la imagen que vemos, donde dice Cubios, que es un software que tiene mucho basamento, ¿no? Vemos que hay, se ve que hay el de la izquierda, ¿no? El de colores. Lo que está a la izquierda, que dice HRV, debajo es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Es frecuencia cardíaca en BPM. Lo que está al lado, que dice milisegundos, es cómo se comporta el vago, que sería la línea azul, y el simpático, que sería la línea amarilla. También nos da muchos valores para poder entender qué ocurre con ese caso en particular, con esa medición en particular, incluso la frecuencia, el rango respiratorio, cuántas respiraciones hizo, el índice de estrés y demás, ¿no? Y en Elite es lo mismo, pero no nos da tanto gráfico, pero nos da información de la rama RMSSD y de la SDNN, ¿no? Tanto vagal como simpática. Pero lo que hay que entender es que
por eso puse específicamente esta imagen del caso del paciente, ¿no? El equilibrio simpatovagal no es, como mucha gente piensa, es que los dos estén iguales como en la imagen, ¿no? De cubios que estoy mostrando ahora. No, la, la regulación o la estabilidad va a ser como yo se los comento a los pacientes, ¿no? Un tema de mareas. No podemos tener marea alta y marea baja a la vez, ¿no? Si está marea alta, la marea baja se tiene que inhibir, y si está la marea baja activa, la marea alta tiene que inhibir. Entonces el equilibrio lo vamos a entender mucho con estas gráficas y con las mediciones, con la cuantificación, porque vamos a poder descifrar cómo está el sistema y qué influencia tiene el sistema. Obviamente esto se va a hacer netamente a nivel cardíaco, pero a través de las conexiones simpatovagales con corazón y todos los otros órganos, vamos a poder interrelacionar qué puede estar afectando o cómo está tu sistema después de una actividad. Cambiamos de lámina. Pero que si tiene evidencia científica, José, esto me suena muy raro. Sí, 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 lo entiendo porque yo pasé por ahí. De hecho, antes de hacer las tres formaciones del sistema nervioso autónomo, no dudé muchísimo, y siempre lo digo, tanto con la formación que hice con, con un francés y con Luis Gonzaga, dudé muchísimo porque yo decía, bueno, pero esto suena muy bonito y por fin podemos cuantificar nuestro trabajo visceral, porque ahora es que se asoman algunos estudios del trabajo visceral a nivel ecográfico, ¿no? Pero, pero antes no. Entonces, pero esto nos va a dar una luz de cómo podemos guiar a ese paciente, no solamente a nivel de consulta, sino de estilos de vida, incluso de hábitos y costumbres. Entonces, evidencia científica hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí coloco uno específico de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Con sus autores. Si quieres, vamos pasando de lámina. Que lo que habla es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca refleja esos cambios de latidos y los intervalos, como decía antes, pero que nos va a dar la información real de cómo está comportándose en este momento o después de una tarea el paciente. De hecho, yo siempre le cuento a mis pacientes, porque claro, cuando llega un paciente a consulta, le pones la banda y de repente, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? Esto nunca me lo habían hecho. ¿Cómo que tengo una taquicardia porque estoy de pie, pero el cardiólogo nunca me consiguió nada? Pero hay formas de explicarle al paciente. Y yo siempre le digo, mira, yo llegué a esto porque mi salud nunca ha estado bien, no de morir, pero nunca ha estado bien. ¿Nunca ha estado bien en qué sentido? En que siempre mi frecuencia cardíaca había estado alta y aún así haciendo ejercicio, siempre procesos inflamatorios, procesos inmunológicos, después de varios episodios de algún tipo de enfermedad. Y cuando llegué aquí entendí que estaba en un sistema, mi sistema nervioso autónomo estaba en un estado de lucha y huida constantemente, o sea, en un estado simpático constante. Y después de cambios de medición, de tipo de entrenamiento, cómo responde una dieta específica con otra y cómo lo mido yo, cómo responde mi sistema nervioso, yo he generado un cambio y hoy en día mi salud está mucho mejor a nivel cuantificable y a nivel del sistema nervioso mucho mejor. Mi promedio de frecuencia cardíaca era de 98 y hoy en día está en 60. Obviamente los niveles han cambiado estratosféricamente a nivel incluso a nivel de azúcar en sangre. Entonces, por eso los invito a que le echen un ojo a lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca porque va a dar muchísimo
muchísima información a todos los que nos apasiona este campo de saber el por qué y para qué, y será que responde, será que no responde, o será que voy bien, porque yo siempre dudaba o siempre dudo de los pacientes, en el sentido de que por más que el paciente se sienta bien, ¿por qué se siente bien? Porque le caigo bien, porque hice un buen trabajo, porque está generando un cambio interno o externo, o qué. Pero esta es una forma de medir y cuantificar, ciertamente. Más abajo, llegamos a un caso clínico. Pasamos la lámina. La otra. Esa es la parte de la evidencia científica que ya hablé. Un caso clínico, a mí, como bien lo dijo Adelis, una de las cosas que también me apasiona es el tema de la postura y, y la postura y la víscera, ¿no? Interrelacionar esos dos mundos súper complejos, esos mundos súper complejos para la hora de integrarlo, ¿no? De, como decía de un principio, hacer una integración de lo que es el caso clínico y el paciente real, ¿no? Pero bueno, este caso clínico, se los comento, es un paciente con dolor crónico lumbar de muchos años de evolución, 3 años aproximadamente, con bajas laborales en el último año, incluso estaba ya tramitando un tema de incapacidad, porque el dolor lumbar simplemente no lo dejaba estar de pie y trabajaba de pie. Más allá del dolor lumbar, dolor sacroiliaco izquierdo, bien marcado, que no mejoraba ni siquiera con ejercicio, con medicación, dolor inguinal, ¿no? Que en ocasiones generaba una imposibilidad después de estar mucho tiempo sentado, bueno, mucho tiempo, 20, 30 minutos sentado, le imposibilitaba caminar. Dolor inguinal, que le hicieron múltiples estudios y a nivel de ecográfico o de resonancia magnética no había nada significativo. Y un dolor coxofemoral más reciente, donde le limitaba la movilidad de la cadera y empezaba a generar dolor en la rodilla. Todo esto, en este curso del paciente, ya llevaba algo así como 22, 25 fisioterapeutas, ¿no? De diferentes técnicas, desde estructural hasta visceral, craneal, punción seca, equipos, y mejoraba, pero volvía. Lo que el paciente, en palabras textuales del paciente, era: yo mejoro cuando voy, pero a las 24 horas ya estoy igual que siempre. ¿Vale? Ahí es donde viene lo que les decía antes. El tema no es tratar el síntoma, que si bien es importante, no es tratar el síntoma, que es la respuesta, sino es cambiar la pregunta. Y con este paciente a nivel postural vemos que hay una alteración postural, a lo mejor en la imagen no se ve muy bien, pero del lado izquierdo, en la toma posterior, del lado izquierdo, hay un descenso de ese hombro, una tensión bien marcada, ¿no? De hecho, la rodilla izquierda se va en valgo y el tobillo izquierdo también. A nivel pélvico también, como que si se cerrara esa zona, ¿no? Como que se hiciera una inclinación en esa zona, y la zona a nivel palpatorio era más sensible. Muy bien. Bueno, al ser sensible, pues nos da una información, pero todavía no me decía nada, ¿no? Pero la siguiente lámina, vamos a ver si se puede ver. Yo creo que sí se puede. Ah, no. Uf, no, porque es un PDF, ¿cierto, Adelis? Buah. Uf, no puede ser, porque es un vídeo. Boom, 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 boom. ¿Cómo podemos hacer? Porque aquí sería muy importante visualizar. Trata de ayudarme, Adeli, si me estás escuchando o alguien. Porque estos son. Vale, porque son dos vídeos que están interesantes. No sé cómo podríamos hacer para mostrarlos.
Porque Vamos a ver si el equipo de producción puede darle play, o sea, si al momento en el que no, enviamos el porque material. es que no, porque es PDF. Me imagino que no, o sí. No, creo que no, porque no es como. Vamos a ver si Daniel nos puede ayudar. Lo que pasa es que claro, en el uno, cuando dice toma sin estímulo, es una toma basal que le estoy haciendo al paciente de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es, digamos, el corazoncito. Este es con Elite, con el software de Elite. El corazoncito amarillo, ¿no? Es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por eso dice HRV, y el corazoncito rojo es la frecuencia cardíaca. Y ahí se aprecia cómo hay un desarreglo, una no regulación promedia de la toma, ¿no? El taba supino, y en la segunda, simplemente yendo hacia la zona donde quería estimular, que empecé por la valoración anterior que hicimos a nivel postural, empezó a regularizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, pasó de estar en un punto más simpático a un punto mucho más vagal. Pero sería bueno ver cómo me ayudan para que se vea, porque es que está espectacular. Realmente es lo que más quería. Pero no se puede ver, perdone usted, no se puede ver porque es un PDF lo que he enviado. Vale, pero ¿y cómo hago para compartir? Si te comparto el enlace, Manda el link, eso, manda el link copiar para enlace, descargarlo ahora mismo para que los chicos lo vean. copiar enlace, te lo envío a donde he enviado, será aquí, Sí, señora, el grupo, el congreso. al grupo, pero aquí. Espera. Porque es que está muy interesante. Claro, pero es que por ahí ahora mismo no tengo, o sea, el chat del WhatsApp no lo tengo por el ordenador. Espera, si te lo mando por correo puede ser, ¿verdad? Déjame ver aquí. Compartir, copiar enlace. Vamos a ver aquí. Porque es súper interesante lo que. Súper interesante lo que se ve, sobre todo por el cambio. Como les decía antes, no es un tema de la técnica per se, sino es el cambio a nivel de la HRV y el cambio después de regularización, después de la toma. Vamos a ver si podemos. Le hemos dejado un correo electrónico, profesor, para que busquen el enlace. Vamos a ver. Un segundito. Perdón. Perdón. No se preocupe, que yo sé que los chicos están tan curiosos como yo en ver ese material. Yo lo mandé al grupo, a ver si llegó. Porque es una lástima, porque es que es lo que más quería hacer. Quería hacer énfasis en el cambio. Y claro, al enviarlo en PDF no. Vamos a ver si se puede ver. Vamos a ver. Aquí yo tengo varias. Ya han solicitado el acceso, tienes que darle a permitir acceso, profe. Pum. Acceso por dónde. A ver. Por la misma plataforma de campo. Eh, vamos a ver. Ahora parece que sí. Ya pregunto. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, ya le dio, ya tiene acceso. Porque
en la toma, basal, digamos, en la toma basal, lo que se ve es el cambio de la HRV y luego del estímulo, que fue un estímulo manual, claramente, pero, ajá, bien. Ajá, ese primero. Vale, perfecto. En ese primero. Lo ven todos, creo, ¿no? Vale. Perfectamente. Vale, perfecto. Fíjense que el corazoncito rojo es la frecuencia cardíaca y el amarillo es la variabilidad, ¿no? Y si esto lo viera un cardiólogo, diría, bueno, este paciente pareciera que tiene una arritmia. Y no es una arritmia realmente, ¿no? El concepto de arritmia no, ¿vale? Porque no hay no hay unas características específicas. Bien, pero sí vemos que no hay una estabilidad en un par de minutos, a lo mejor en un minuto o así, sigue habiendo una inestabilidad de la frecuencia cardíaca. De la frecuencia cardíaca y de la variabilidad. Ves que la variabilidad está en 100, de repente baja 89, 91, y la frecuencia también está un poquito rara, no, nunca se estabiliza. O sea, una frecuencia cardíaca en él debería ser 60, 70, ¿vale? Ok. Ahora, si quieres, paramos esa, que vemos que no se estabiliza, y vamos a la otra. Vamos a la otra. Y esta es la continuación, ¿no? Pasa que yo hice, no, a la otra, al otro vídeo. Eso es, ahí. Ahí en esa toma yo empiezo a hacer contacto a nivel gástrico y a nivel de riñón izquierdo, que según la valoración postural que vimos, era la mayor alteración. Algo me daba a nivel postural. Y vamos a empezar a ver que la frecuencia cardíaca va a empezar a estabilizarse, ¿vale? Y la variabilidad, que es el amarillo también. ¿Eh? Entonces, ya que hay un ruido por allí que no me deja concentrarme. Bien, entonces, aquí ves que se estabiliza la frecuencia cardíaca y la variabilidad. Se estabiliza quiere decir que hay un ritmo constante ahora, 56, 57 y la variabilidad en 53. Ahí teniendo la toma. Ahora que yo solté la toma, volvió a cambiar. Y yo vuelvo a hacer la toma para, para ver qué tanto se me mantiene. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que me decía la prueba es que si yo pongo mi mano haciendo un estímulo en esos mecanorreceptores, me generaba un cambio a nivel del sistema nervioso autónomo. Fíjate, 66, 82, muy diferente a lo anterior. Y fíjate que fue en el minuto a las 11:27 y esto fue 11:34. ¿Vale? Yo lo que estaba haciendo era el estímulo y generando un cambio incluso en los picos de la contracción cardíaca. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Bien, aquí ya es la toma basal, ¿no? La toma basal de la primera toma, que era que el sistema estaba regulado, pero no era una regulación real, es que estaban los dos iguales. Aquí lo que me decía que tenía una tendencia más simpática por la hora que era y todo, era una tendencia más simpática. Bien, después de hacer el estímulo, que fue el siguiente vídeo que vimos, observamos que si el azul es el tono vagal y el amarillo es el tono simpático, con el estímulo de 63 a nivel de frecuencia cardíaca, ¿vale? Y 34 vagal, pasó a 58, se ve un poco borroso, pero bueno, a 58 y creo que 80 y algo, 90 de tono vagal. De hecho, bajó en relación aquí en el círculo rojo, se ve
cómo está el estrés y la respiración, que tenía 12 respiraciones más o menos por minuto, y aquí pasó a 9. O sea que el sistema reguló después del estímulo, pero como bien vengo diciendo, no es por el estímulo per se, es porque conseguimos donde generar un cambio, ¿ok? Y generar un cambio a nivel homeostático de ese sistema y de regulación del sistema. De hecho, la sensación del paciente era, me quitaste como un peso que tenía, ahora me siento como más, como con más sueño, como esa zona, como esa sensación de, no era cansancio, pero era una sensación como de quedarme aquí en cama, de no ponerme de pie, ¿vale? Por el cambio del estímulo que se hizo a nivel vagal. Vale, pasamos lámina. O no sé si yo puedo pasarla. Vale. Ya cerrando y concluyendo que el movimiento es la clave de la vida y las manipulaciones viscerales ayudan a mejorar esa función. Que no se olvide. Pasamos 3 laminitas más. Que todo el sistema musculoesquelético está íntimamente relacionado con las vísceras y sus cavidades. Para obtener buenos resultados dentro de este sistema musculoesquelético, no debemos olvidar el tratamiento visceral. Por favor, lo pido. Las vísceras tienen un diálogo mecánico frente a tu mano, los mecanorreceptores. Más allá de querer mover, tengan presente siempre los mecanorreceptores. Creo que hay una más. Y un órgano en buena salud tiene buena fisiología. ¿Okay? Si mi víscera se mueve bien, si mi sistema nervioso se mueve bien, nuestra fisiología va a estar lejos de una patología per se. Así que muchísimas gracias por todo. Espero que todo esto haya servido. Para mí fue un gran placer estar aquí. Gracias a Delis, gracias a la gente de THH. Y bueno, ansioso también de ver las otras ponencias para seguir aprendiendo, claro está. Nosotros encantados con tu participación.